Ahorita no va a haber consultas, vamos a pasar el material correspondiente a la semana 6. Es un tema bastante fácil, útil para la vida, fundamentalmente para aprender a escribir. ¿Por qué se dice escritura 2? Porque durante todo el ciclo hay 3 capítulos relacionados con la escritura. La primera ya lo vimos cuando se refiere a la escritura 1, el uso de las letras. La escritura 2 es la acentuación. Y la escritura 3, los signos de puntuación. Por el momento vamos a tratar la escritura 2 relacionado a la acentuación. Vamos a recordar la definición de acento. Ya en clase pasada hablamos del acento. Vimos que el acento es la intensidad de voz que recae en la sílaba de una palabra. Dijimos que el acento, hay lenguas que tienen acento libre. En el caso de la lengua española, acento libre, porque puede variar. El acento puede estar a veces en la última sílaba de la palabra, en la penúltima, en la antepenúltima o antes de la antepenúltima. Esa es una lengua española, tiene acento variable. Pero hay lenguas de acento fijo, como por ejemplo el francés, que recae la sílaba tónica o la fuerza de voz en la última sílaba. El quechua, la aymara en la penúltima sílaba. El checo en la antepenúltima sílaba. Bien, vamos hablando entonces del acento. ¿Qué dice el acento? El acento prosódico hace referencia a la fuerza de voz con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. La sílaba con acento prosódico es la que tiene mayor relevancia en cuanto al sonido. Acá tenemos unos ejemplos. Sílaba tónica. Tiene un tono más alto que las demás. La sílaba tónica, por ejemplo, en la palabra honradez, la sílaba tónica está en la última. En la palabra azúcar, la sílaba tónica está en la penúltima. Las sílabas átonas carecen de acento prosódico, de intensidad. Esas son las sílabas átonas. En conclusión, una palabra tiene una sílaba tónica y las otras son sílabas átonas que acompañan para la formación de la palabra. Clase de palabras. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras en español se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. A las agudas también se le puede denominar oxítonas. Lleva el acento en la última sílaba. Por ejemplo, sustentó. El acento está en la última sílaba. Rapidez está en la última sílaba. O sea, la sílaba tónica está en la última sílaba. La grave lleva el acento en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol. La penúltima sílaba es ar. Examen. La penúltima sílaba es sa. Esa es la palabra grave. La esdrújula lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Promételo. En la sobredrújula lleva el acento en la tras antepenúltima sílaba. Tras antepenúltima sílaba. Permíteselo. Permíteselo. Por eso acá se cumple lo que decían que el acento en la lengua española es variable o libre. Aquí se mueve, a veces está en la última sílaba la palabra, otras veces en la penúltima, otras veces en la antepenúltima, otras veces en la tras antepenúltima sílaba. Entonces comprobamos que el acento es libre y a la vez clasifica las palabras según la ubicación
de la sílaba tónica, clasifica en agudas, en graves, en esdrújulas y sobredrújulas. Tenemos reglas generales de acentuación gráfica. Reglas generales de acentuación gráfica. La acentuación gráfica de las palabras. ¿Por qué se dice acentuación gráfica? Que se grafica. También se denomina acento escrito, acento ortográfico, acento gráfico. Se denomina la rayita oblicua que se coloca, se llama también vírgula. Vírgula. La acentuación gráfica de las palabras polisílabas se atiende a las reglas siguientes. ¿Qué son las reglas? Agudas u oxítonas. Agudas u oxítonas. Se tildan siempre que terminen en ns cal. Veamos los ejemplos. Huachimán está terminando en N. Bypass está terminando en S. Planeé, terminando en la sílaba, la vocal lleva tilde. Contribuí, samurái. Ahora, no se tildan si terminan en Y o en grupo consonántico. Y, por ejemplo, tic-tacs, robots, mi golf, y mi golf, es Pride, Uruguay, Guay. Entonces, esas son las reglas de las palabras agudas. Repito, no se tildan si terminan en Y o en grupo consonántico. El grupo consonántico se refiere cuando al final de la palabra están las consonantes juntas. Tenemos las palabras graves o llanas. Se denominan paroxítonas. Paroxítonas. Presentan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Se tildan siempre que no terminen en S ni vocal. Por ejemplo, fénix. Fénix. Se tilda porque no, la letra no es NS ni vocal. Lápiz. También. Dócil. Por manera. Lover. Requiem. Se tildan si terminan en Y o en grupo consonántico. Entonces, se tildan siempre que no terminen en S ni vocal. Eso es para tildar. Ahora, se tildan si terminan en Y o en grupo consonántico. Por ejemplo, cyborg, tríceps, forceps, clarence, jockey, jockey. Las palabras esdrújulas o proparoxítonas presentan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Todas se escriben con tilde. Por ejemplo, indómito, zoólogo,
sándwich, sándwich, fríísimo, cuídate, cuídate. Tenemos ahora un ejercicio número uno. Subraya la sílaba tónica en cada una de las palabras. Luego, aplíquesele la regla general de tildación. A ver, le voy a dar unos 2 minutos o 5 minutos para que puedan reconocer la sílaba tónica. La sílaba tónica. Ya sabemos que la sílaba tónica tiene fuerza de voz. Hay fuerza de voz. 5 minutos para que desarrollen eso y luego damos la solución.
Vamos a ver la solución. A ver. Táctil está en la penúltima. Rapidez está en la última sílaba. Poblaron está en bla, penúltima sílaba. Cuádriceps está en la antepenúltima sílaba. Óigame, óiganme, antepenúltima sílaba. Construido en la penúltima sílaba. O sea, ruí. Consútil, su, está en su, penúltima sílaba. Tuiten, penúltima sílaba. Hámster, penúltima sílaba. Avaro, penúltima sílaba. Va. Zoónimo, en la antepenúltima sílaba. Records, en la penúltima sílaba. Cáliz, en K, cáliz, penúltima sílaba. Perdiz, última sílaba. Asignándomelo, nan. Voucher, penúltima sílaba. Pídemelo, antes de la antepenúltima sílaba. Ómnibus, antepenúltima sílaba. Carácter, penúltima sílaba. En RAC. Ítems, en I, penúltima sílaba. Jockeys, penúltima sílaba. Régimen, antepenúltima sílaba. Regímenes, antepenúltima sílaba. Gravamen, penúltima sílaba. Gravámenes, antepenúltima sílaba. Modems, penúltima sílaba. Complots, última sílaba. Ya está desarrollado entonces este ejercicio. Tenemos ahora la acentuación gráfica de palabras monosílabas. Los monosílabos son palabras que están compuestas por una única sílaba. Estos se escriben sin tilde, salvo en casos de tilde diacrítica. Acá tenemos un conjunto de monosílabos que solamente cumplen una sola función gramatical, como ve, pi, vio, pie, kyo, wi. Ruin, fui, di, dio, seis, pes. Fe, ti, pan, mes, guión, truán. Estas son palabras monosílabas. Porque se pronuncian, cuentan con una sílaba y cumplen una sola función gramatical. Ninguna de estas palabras cumple otra función para aplicar la tilde diacrítica. La acentuación gráfica de las palabras con hiato acentual. Las palabras que contienen hiato acentual, una vocal cerrada tónica y una abierta átona o viceversa, siempre llevan tilde al margen de las reglas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas palabras que tienen hiato acentual son autónomas, tienen su propia regla, no obedecen a la regla general de la RAE. O sea, la regla general. Pero como palabras que tienen hiato acentual, todas llevan tilde. En la vocal cerrada que tiene mayor intensidad de voz, estando junta a una abierta, ya sea antes o después. Por ejemplo, acá tenemos palabras agudas. Raíz, Raúl, oír. En graves tenemos Aida, Paído, reían. Las esdrújulas, medíamos, vehículos, reíamos. Y las sobresdrújulas, envíenoslo, confíaselo,
prohíbeselo. Entremos a la tildación diacrítica. ¿Qué cosa es la tildación diacrítica? La tilde diacrítica diferencia palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. Distingue monosílabos tónicos de átonos. Tenemos él. Él funciona como pronombre personal. Por ejemplo, él me habló de ti. También desempeña la función de determinante artículo. El libro de inglés es nuevo. Él es el determinante artículo. Tú. El tú desempeña la función de pronombre personal. Por ejemplo, tú eres irresponsable. Y el tú cumple o desempeña la función de determinante posesivo. Lee tu libro, tú. Es un determinante posesivo. Tenemos mi. Mi desempeña la función de pronombre personal. Ejemplo, ahí lleva tilde. A mí me gusta el fútbol. Y mi sin tilde es un determinante posesivo. Te presto mi celular. Ahí está mi. También sustantivo cuando se refiere a la nota musical. Son canciones en mi menor. Tenemos el sí. Sí desempeña la función de pronombre personal. Por ejemplo, él solo piensa en sí mismo. También desempeña el adverbio de afirmación y lleva tilde. Sí, hoy hizo mucho frío. También cumple o desempeña la función de sustantivo cuando es aprobación. Ana le dio el sí en el altar. Tenemos el sí sin tilde cuando es conjunción. En este caso, el ejemplo, si tomas leche, crecerás. Esa es una conjunción condicional. Pregúntale si deseas leche. Pregúntale si desea leche. Conjunción. Ahora, sustantivo, cuando se refiere a la nota musical. Joven, cante en si mayor. Tenemos el monosílabo de. De con tilde. Forma del verbo dar. Ejemplo, de su mejor esfuerzo. De sin tilde. Cuando es preposición. El hijo de Luisa es abogado. De sustantivo de letra. Bordó la letra D en el paño. Tenemos C. C se tilda cuando es una forma del verbo ser o saber. Ejemplo, sé solidaria. No sé pronombre. C no se tilda cuando es pronombre. Por ejemplo, Rosita se peina el cabello. Ellos se respetan. T se tilda cuando es sustantivo referente a la planta de infusión. Ejemplo, ¿te gusta el té verde? El té no se tilda cuando es pronombre. Te lo envié por correo. Ahí está el té. También sustantivo, letra. Así es tu letra T.
Tenemos la palabra, el monosílabo más. Más, con tilde, cuando es adverbio. Ejemplo, Alex corre más rápido que tú, perro. Adverbio de cantidad. Más sin tilde, cuando es equivalente a pero. Te llamé, mas no contestaste. Sustantivo, signo de matemática. Coloqué el más entre las cifras. Entonces el más, cuando es adverbio de cantidad y también cuando se refiere a sustantivos, signo de matemático. Signo matemático. La palabra aún, el adverbio aún puede pronunciarse en español como una palabra tónica con hiato o como una palabra átona con diptongo. Es tónico y debe escribirse con tilde cuando puede sustituirse por todavía con el siguiente valor. Tiene valor temporal, denota la continuidad o persistencia de una situación. Ejemplo, aún no ha terminado de leer el libro. Repito, tiene valor temporal, denota continuidad o persistencia de una situación. Aún no ha tenido, aún no ha terminado de leer el libro. Aún sin tilde, es átono y debe escribirse sin tilde en los siguientes casos. Tiene valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis con aunque o a pesar de, tanto en la locución conjuntiva, aun cuando como seguido de un gerundio, un participio, un adverbio o un grupo preposicional. Por ejemplo, aun siendo enemigos, se respetaban. Aún, aún, aunque siendo enemigos, se respetaban. O aunque eran enemigos. Tiene valor incluso ponderativo y se tilda y se utiliza con el sentido de hasta, incluso también, aún dormida, aún dormida, incluso dormida, incluso estando dormida, hasta dormida. Entonces, aún dormida, te recita los poemas de Vallejo. Aún dormida, incluso estando dormida, te recita los poemas de Vallejo. Hasta dormida, te recita los poemas de Vallejo. Tenemos el ejercicio número 2. A ver, les doy 5 minutos para que desarrollen este ejercicio.
Vamos a ver el desarrollo de este ejercicio número 2. Dice, en el enunciado, si Cristo no resucitó, no confíes en Él, pues vana sería tal fe. Pero si tú crees que en verdad murió por ti y resucitó por ti, entonces cree en Él. ¿Cuántas tildes se han omitido? ¿Cuántas tildes se han omitido? Se han omitido ahí 8 tildes. 8 tildes. ¿Cuáles son esas palabras? Cuando resucitó, agua termina en vocal. Confíes, palabra con hiato acentual. Él, pronombre. Sería, palabra con hiato acentual. Tú, pronombre personal. Tú, o pronombre personal. Luego, murió, agua termina en vocal. Resucitó, agua termina en vocal. En él nuevamente, pronombre. Entonces son 8 tildes omitidas. Dos, escriba la tilde en palabras que la requieran. Dice, tú no sabes nada de esto, Noé. Ahí, tú, que está en tu signo de interrogación, lleva tilde. Tú, tú no sabes, ese tú, lleva tilde. Ahora, desconfía de todos, aún de tus padres. Ahí lleva tilde desconfía, palabra con hiato acentual. C. Él dio todo por ti en días difíciles. Días, palabra con hiato acentual, y difíciles de drújula, lleva tilde. Raúl, palabra con hiato acentual. Tú no estás, agudo terminada en S, seguro. Tú no estás seguro. Él, sí, él, lleva tilde, pronombre. Y sí, también. El sí es afirmativo. La E, aquel tenía mucha fe en sí mismo. Aquel tenía mucha fe en sí mismo. Ahí tenía, palabra con hiato acentual. Sí mismo, sí, sí. Pronombre, sí. La F, Rosalía, lleva tilde como palabra con hiato acentual. ¿Deseas té o café? Té y café con tilde. En la G, Rosa tardó 3 días en dar el sí al proyecto.
habíamos quedado, aquel tenía mucha fe en sí mismo. Tenía con hiato acentual, sí, pronombre. Rosalía, con tilde y hiato acentual. ¿Deseas té o café? Té se refiere a la planta medicinable y café, agua de en vocal, lleva tilde. Rosa, tardó 3 días en dar el sí al proyecto. Días, palabra con hiato acentual. En dar el sí, sí, afirmativo, al proyecto. Al proyecto. Ahí se tilde en esta oración días y sí. Sí, dar el sí, afirmativo. Ahora, en H, tiene más joyas, más son de poco valor. Tiene más joyas. Ese más, adverbio de cantidad, lleva tilde. Tiene más joyas, más son de poco valor, pero son de poco valor. Ese más no lleva tilde. En esa letra solamente lleva tilde, tiene más nada más. Ahora, en la I, de él es el error. De él, pronombre. De él y de nadie más. De él, hay él con tilde y de nadie más. Ahí solamente en esa oración se tilda. Él, de él, error. De él es el error. Hasta ahí él. De él y de nadie más. Otra vez él lleva tilde. Y más. Tenemos ahora tildación de interrogativos y exclamativos. Los interrogativos y exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántas? Etcétera. Se escriben con tilde, mientras que los relativos y las conjunciones no la requieren. Con tilde, pronombres interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, pronombres interrogativos. ¿Cuánto te costó el libro? Ahí está con tilde. Dime cuánto te costó el libro en forma directa o indirecta. Ahora, exclamativos. ¿Qué frío hace? ¿Qué con tilde? Si supieras qué frío hace, no vendrías por acá. Entonces, cuando hablamos de los pronombres interrogativos, se tildan y de los exclamativos se tildan. También tenemos sustantivos con determinante. Por ejemplo, digo el cómo. Él es un determinante, es el cómo lleva tilde. El cuándo lleva tilde porque hay un determinante antes. Y el dónde, de aquellos sucesos, también el dónde, hay un determinante antes. Ahora sin tilde, los relativos y las conjunciones. Cuando hablamos de los relativos, el libro que leí es muy interesante. ¿Qué? No se tilda, pues es un pronombre relativo. Se refiere al nombre. Moisés, quien es médico,
es muy responsable. Hay pronombre relativo. ¿Quién? Sin tilde. La manera como baila es contagiosa. La manera como baila. Ese cómo no lleva tilde. Ahora en las conjunciones. Julia sabe que el libro es interesante. ¿Qué? Ahí es conjunción. Dalia es tan honesta como su padre. ¿Cómo? Ahí es conjunción. Cuando el Papa lo dice, será verdad. A ver, acá hay un tercer ejercicio. Le doy 5 minutos para que coloquen la tilde.